Buenos días, mi nombre es Sole Zapata, junto con mi compañera Ingrid Melo. Somos estudiantes de la Universidad Técnica del Norte de la carrera de Mercadotecnia de nivel 2. Uno de los problemas más grandes que tiene el Ecuador es el desempleo joven, el cual será el tema a tratar en este video. Hemos hecho dos entrevistas a dos diferentes personas para que nos den sus perspectivas, a un profesional encargado del área de trabajo y a una ciudadana común. A continuación, veremos el video de la entrevista a la ciudadana Jimena Barrera, que nos dará a conocer su punto de vista ante este problema, el desempleo joven. Buenas noches, licenciada Jimena Barrera. El día de hoy yo le quisiera hacer una entrevista junto con mi amiga sobre el tema del desempleo juvenil. La primera pregunta que tengo para usted es sobre opinión. ¿Qué piensa usted sobre este desempleo juvenil, ya que más desempleados hay de jóvenes entre 18 y 29 años y más abunda en la ciudad de Quito? ¿Usted qué me podría decir sobre eso? Bueno, muy buenas noches. Este problema del desempleo juvenil en nuestro país es realmente una crisis social. Y por eso es lo que estamos viviendo en este momento, el problema de la inseguridad, ya que los jóvenes, como no tienen un empleo, ellos se dedican a otras situaciones no saludables, ¿no? En vicios y en cosas que les trae solamente perjuicio para su vida y para la sociedad. Ahora, ¿por qué en Quito hay más desempleo que en las provincias? Porque lamentablemente, erróneamente, la juventud cree que en las grandes ciudades las puertas se les abren para encontrar empleo, pero cuando llegan allá se dan cuenta que no es así. Y muchas veces ahí es donde encuentran las malas amistades que llamamos y que les llevan por otro camino equivocado. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles cree que son los factores que contribuyen al desempleo juvenil en Ecuador? Creo que uno de los factores que contribuye al desempleo juvenil es porque cuando el joven va a querer llenar una vacante de alguna empresa, el jefe de talento humano lo primero que le pide es experiencia. Y como el joven no cuenta con los años de experiencia que la empresa requiere, pues le es negado el trabajo. Y eso es lo que causa mucha frustración a nuestros jóvenes. Muchas gracias. La tercera pregunta es, ¿cuál considera que es el factor dominante que motiva a los jóvenes a optar por el empleo en lugar de continuar con sus estudios? Yo creo que el factor importante es la economía del hogar. El joven se desespera por tener su propio dinero para ayudar a la familia, ya que nunca es suficiente el sueldo que tiene el padre, o muchas veces solo trabaja el padre o solo trabaja la madre, y no es suficiente ese dinero. El joven quiere contribuir y también quiere él mismo educarse, pero muchas veces el cumplir con los dos roles le resulta muy difícil, ya sea por horarios o por cualquier otra situación, ¿no? Entonces el joven prefiere quedarse con el empleo que tiene, aunque no sea muy bien remunerado, porque es mucho mejor ya tener el dinero que seguir estudiando, porque muchas veces él tiene amigos que ya tienen títulos y no consiguen empleo. Ya, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, con el nuevo gobierno que entró en diciembre del 2023, el actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó la nueva ley, la cual se llama Ley de Eficiencia y Económica y Generación de Empleo. ¿Usted cree que esto erradicará el problema del desempleo? Creo que ayudará mucho. Erradicarle en un 100% me parece un poco difícil, pero creo que sí va a mejorar las condiciones, ya que el momento en que la inversión extranjera o nacional cree nuevos puentes de trabajo, pues eso va a aliviar muchísimo a tanto joven y que está desempleado, y sobre todo como el deseo del gobierno es que ellos entren a las filas laborales. Yo creo que no va a haber ese requisito de la experiencia, que es lo que trunca el deseo de trabajar a nuestros jóvenes. Muchísimas gracias. La última pregunta que queda para hacerle es, ¿cuál cree usted que sean las medidas que se puedan tomar para reducir el empleo? Las medidas que se pueden tomar para reducir el desempleo. Bueno, hemos hablado de esto, la ley del señor presidente, quitarle eso de
de la experiencia, darle oportunidad al joven a que adquiera la experiencia en su primer empleo y no estar pidiendo experiencia antes de que él trabaje, ¿no? Y creo también que una de las opciones sería bueno que el joven comience a buscar trabajo y las empresas les abran las puertas cuando ellos son estudiantes todavía, para que vayan adquiriendo el conocimiento de la profesión que ellos han escogido, para que le encuentren gusto a su trabajo y cuando ya tengan el título, pues ellos ya conocen del trabajo y las puertas de las empresas se les abren. Ya. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Jimena Barrera, por sus honestas respuestas ante las preguntas planteadas por nosotros. Muchas gracias a ustedes. Ya. Como se pudo ver en la entrevista anterior con la licenciada Jimena Barrera, se demostró tener un gran conocimiento sobre este tema del desempleo, ya que como ciudadana común, al tener familiares jóvenes, ha contado su experiencia y cuáles son sus soluciones ante este tema. A continuación se mostrará la entrevista que se hizo al ingeniero Andrés Rosero, que nos dará su opinión profesional en el tema que estamos abordando, que es un problema que pasamos día a día en el Ecuador. Buenos días, nos encontramos aquí en las oficinas de Secretaría de Gestión de Riesgos con el responsable de Talentos Humanos. Buenos días, mi nombre es Andrés Rosero, soy ingeniero en Contabilidad y Auditoría y magíster en Administración de Políticas Públicas. Me encuentro acompañado de dos estudiantes de la carrera de Marketing, a quienes me han pedido les ayude con un trabajo de universitario. Ya, muchas gracias. Con la primera pregunta que quiero hacerle, su opinión sobre este tema del desempleo juvenil. ¿Usted qué opina? Que me da a saber de sus causas un poquito de este tema. Bueno, yo les comento sobre la situación que está pasando en nuestro país, de lo que ustedes piden es el desempleo juvenil. Nosotros tenemos que primeramente priorizar un rango de edad de lo que es juvenil, que viene a darnos de entre 18 y 25 años. Obviamente, este rango de edad es en el cual nosotros pasamos estudiando, más no trabajando, ¿no es cierto? Entonces, el desempleo juvenil se puede dar ahorita por la situación de nuestro país, que nos encontramos en un estado de guerra, ¿no es cierto? No tenemos fuentes de ingresos primeramente para nuestros padres, mucho menos para los hijos, los jóvenes, ¿no es cierto? Y los desempleos se dan de la mano de la poca circulación económica, de la poca situación laboral que tenemos, ¿no es cierto? Y los jóvenes tienen que mantenerse estudiando, ¿no? Para poder sacar una profesión de tercer nivel. En la parte del servicio privado, se podría decir, o de las empresas privadas, ahí es donde más encontraríamos puestos de trabajo para los jóvenes que en la situación del sector público. Para el ingreso al sector público nosotros debemos tener por lo menos un título de tercer nivel. Ese sería el gran limitante de los jóvenes para poder ingresar al sector público, de que primero tienen que acabar su carrera universitaria para poder ingresar al sector público. En el privado sí podrían hacerlo, ya que no está estipulado bajo una ley a rajatabla, se podría decir, ¿no? En la parte privada todo depende del dueño y nada más. Depende de los contactos. Exacto, los contactos, las amistades y todo ese tipo de situaciones. Ok, muchísimas gracias. ¿Cuáles son los factores subyacentes que contribuyen al desempleo juvenil en el Ecuador? Bueno, como les comentaba, ¿no es cierto? La parte primordial son el título de tercer nivel y la situación también del desempleo que se da en nuestro país por la poca o casi nada, se podría decir, fuentes de trabajo que nos estamos encontrando a las fechas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un incremento de trabajo informal, ¿no? Que está sobrepasando el 40%, está por el 48% del empleo informal. Entonces, si tenemos una tasa bastante alta de empleo informal, es porque no existen fuentes de trabajo, ¿no? Las fuentes de trabajo tienen que estar de la mano, ¿no es cierto? Para que el gobierno pueda brindarnos una estabilidad laboral, tenemos que tener una inyección en extranjera, claro, la cual no tenemos en el momento. Claro. Con la siguiente pregunta es que ¿cuál considera que es el factor dominante por lo que los estudiantes
están estudiando y deciden salirse por dedicarse al empleo. Bueno, los estudiantes ¿cómo les puedo decir? No, ven la situación económica que están pasando en su casa, en su familia, ¿no es cierto? Y por eso, ¿no? Piensan erradamente, ¿no?, que la mejor opción es dejar de estudiar para poder buscar un trabajo y poder aportar a la casa con el gasto, ¿no? Y no es así, ¿no? Es uno de los peores errores que se puede cometer cuando uno es joven o se está cursando una carrera. Porque al momento que nosotros dejamos nuestra carrera por irnos a trabajar, nos vamos a trabajar, como todos dicen, ¿no?, de lo que sea. Y un trabajo de lo que sea no existe, ¿no? Tenemos que mentalizarnos qué queremos ser, de qué queremos trabajar, qué queremos aportar. Entonces, lo primordial es tratar de ver una carrera técnica, ¿no?, a corto plazo, las cuales ahora ya se tiene un título de tercer nivel en 3 años, ¿no? O si no, ver unas carreras semipresenciales online para nosotros también poder trabajar y poder aportar a nuestra casa, pero no debemos dejar de estudiar. Ok, muchísimas gracias. Bueno, sabemos que con el nuevo gobierno que entró en diciembre del 2023, el actual presidente del Ecuador, Daniel Noboa, decretó la nueva ley que se llama Ley de Eficiencia y Económica y Generación de Empleo. ¿Usted cree que esto erradicará el problema del desempleo juvenil? Bueno, ahorita el gobierno está recién posesionado casi 3 meses, ¿no? Y ahorita la situación primordial, digamos, ¿no?, a pesar de que está declarada una nueva ley para el empleo, ¿no?, estamos en una situación de guerra, una declaración de guerra. Hay muchas ciudades que estamos todavía con toque de queda, ¿no? Entonces, cuando nosotros normalicemos nuestro país, cuando nuestro país sea aceptado como lo era antes, un país de paz, tranquilo, donde puedes llegar y disfrutar, ¿no?, ahí podremos pensar en generar nuevamente empleo. ¿Por qué? Porque los países pueden venir a hacer turismo. Tenemos que nuevamente reactivar el turismo, tenemos que reactivar nuestra mano de obra, y para reactivar la mano de obra tenemos que traer el ingreso, la fuente de ingreso del extranjero. Ok, muchísimas gracias. La última pregunta que le quiero hacer es, ¿qué solución cree usted que se podría hacer para disminuir la tasa de desempleo? A ver, la única solución para disminuir la tasa de desempleo es poder generar plazas de trabajo, ¿no es cierto? Pero como les digo, ¿no?, mientras no tengamos un país estable, ¿no?, equilibrado, ¿no?, sin estas mafias en donde el extranjero pueda venir a hacer turismo tranquilamente y no se sienta amenazado de que va a ser robado, de que va a ser asesinado o lo que sea, nosotros no podremos generar empleo, ¿no?, porque la gente no está en capacidad de generar empleo para otra gente, ¿no? Porque ahorita con las mafias que nosotros tenemos, todos los comercios, los negocios, las tiendas, todos los markets están cerrando. ¿Por qué? Porque todos están siendo vacunados. Entonces a nadie le gusta trabajar para otra persona, ¿no?, que no ha aportado nada en el capital o en la mano de obra. Entonces, con el cierre de todas estas situaciones, de estas fuentes de empleo que pueden darse, no vamos a tener cómo generar nuevos empleos. Primero tenemos que estabilizar a nuestro país para poder empezar a trabajar en la generación de empleo. Ok, muchísimas gracias por sus respuestas y damos por terminado la entrevista. Muchas gracias a ustedes.